Cuando abrí los ojos, la penumbra me envolvía. Mi mente estaba nublada, el eco de una pesadilla aún resonaba en mi cabeza. No podía moverme, cada músculo de mi cuerpo parecía dormido, como si una pesada losa me mantuviera inmóvil. El frío era penetrante, helándome hasta los huesos. Escuché un leve zumbido y el sonido metálico de una puerta deslizante. Intenté gritar, pero mi garganta solo emitió un débil gemido que se perdió en el vasto silencio. Traté de mover mis dedos, de golpear algo, cualquier cosa que alertara a alguien de mi presencia, pero mis esfuerzos fueron inútiles. La desesperación empezó a invadirme. Poco a poco, mi visión comenzó a ajustarse a la oscuridad. A mi alrededor, vi paredes blancas y frías, estanterías llenas de instrumentos quirúrgicos y frascos llenos de sustancias desconocidas. Entonces, lo comprendí, estaba en una morgue. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que me habían dado por muerto. Los sonidos de pasos resonaron en la sala. Escuché voces apagadas, distantes, pero no podía distinguir las palabras. El miedo se mezclaba con la impotencia, sabiendo que mi única esperanza era que alguien notara que no era un cadáver más. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. Sentí como mi camilla se movía, deslizándose fuera de lo que debía ser una cámara frigorífica. La luz fluorescente me cegó por un momento y pude escuchar más claramente las voces de dos personas que discutían. «Este es el último de la noche», dijo una voz masculina, cansada. «Sí, lo prepararemos para la autopsia mañana», respondió una voz femenina, igualmente fatigada. Mi corazón latía con fuerza, esperando que uno de ellos notara algo, un indicio de vida en mí. Pero sus miradas no se posaron en mi rostro, estaban demasiado ocupados con sus papeles y rutinas. Fui dejado en una mesa metálica, y el frío acero se hundió en mi piel como cuchillas heladas. La luz encima de mí se encendió, y su resplandor blanco y estéril reveló el rostro de la mujer. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero no de la compasión que necesitaba desesperadamente. Con una fuerza sobrehumana, logré mover un dedo. Fue un movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. La mujer frunció el ceño, acercándose para observarme más de cerca. Mis esperanzas aumentaron cuando sus ojos se abrieron de par en par. «Doctor, este está vivo», gritó, su voz resonando en la habitación. El hombre se acercó rápidamente, y la incredulidad en su rostro se convirtió en acción inmediata. Sentí una serie de pinchazos mientras me inyectaban algún tipo de medicamento, y poco a poco, mis extremidades comenzaron a responder. Mi cuerpo temblaba, y lágrimas de alivio y terror corrían por mi rostro. Los médicos trabajaban frenéticamente, tratando de estabilizarme, y pronto el sonido de las sirenas de una ambulancia rompió el silencio de la noche. Mientras me llevaban fuera de la morgue, la realidad de mi experiencia comenzó a hundirse en mí. Había estado atrapado entre la vida y la muerte, consciente de mi propio destino mientras otros me creían perdido. Y aunque ahora estaba a salvo, el recuerdo de ese frío eterno y la impotencia nunca me abandonarían. Jeff Conway trabajaba desde hacía poco más de 2 meses en el edificio de la morgue y detestaba su trabajo. Le producía repelús. Su empresa de seguridad lo había destinado allí, aunque él ya había pedido el traslado a otro lugar. Le daba lo mismo si lo trasladaban a un banco o a cualquier otra empresa privada, pero no quería seguir trabajando allí. Aquel lugar le producía escalofríos. Odiaba cada segundo que pasaba allí. Siempre tenía el turno de noche, que hacía junto con otro compañero que ya era veterano. Este ya estaba resignado. Trabajaba en el depósito de cadáveres de Boston desde hacía ya varios años y no parecía excesivamente preocupado o descontento. Solían turnarse, y mientras uno observaba atentamente la gran pantalla dividida en 12 cuadrículas, tantas como cámaras había ubicadas tanto en el interior como en el exterior del extenso recinto, el otro hacía su ronda por el edificio. Jeff caminaba lentamente por uno de los largos y estrechos pasillos. El tubo fluorescente que había en el techo
se encendía y se apagaba cada poco segundo, creando una atmósfera agobiante y terrorífica. De repente, a Jaffrey le pareció escuchar un pequeño ruido, como el de una puerta que chirriaba y se abría al fondo de uno de los largos pasillos. Nervioso y algo asustado, dobló a la derecha y se encaminó por el oscuro pasillo que daba a la sala refrigerada donde los cuerpos de los cadáveres recientes se encontraban sobre las camillas, bajo una sábana blanca. Venciendo su instintivo miedo hacia los muertos, Jeff encendió su linterna y empuñó su arma reglamentaria. Poco después abrió la puerta y entró en la sala refrigerada donde se hallaban los cadáveres pendientes de practicarles la autopsia, entre 2 y 5 grados. Iluminó con su linterna hacia todos lados y no observó nada extraño. Tal vez por su natural aprensión, su instintivo miedo hacia la muerte, o por su autosugestión, le había hecho escuchar un ruido imaginario. Cerró la puerta y salió de la fría y aséptica sala. De nuevo volvió a caminar por el estrecho y largo pasillo, cuando de pronto sintió la extraña e indefinible sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien se encontraba detrás de él. El corazón comenzó a martillearle con fuerza en el pecho. Se dio la vuelta rápidamente y con el haz de luz de la linterna iluminó el oscuro pasillo. Al instante vio algo que le heló la sangre en las venas. Observó a una mujer envuelta en lo que parecía un camisón o un sudario blanco, con el largo cabello que le cubría totalmente la cara, ocultando su faz demacrada. Loco de terror dio media vuelta y corrió por el pasillo intentando alejarse lo más rápido posible de aquella terrorífica visión de ultratumba. Pocos minutos después llegó jadeando, con la respiración agitada y la cara congestionada por el miedo, hasta la pequeña sala en donde se encontraba su compañero controlando lo que las cámaras captaban. ¿Has visto eso, Fred? Fred no se movió, permanecía con la vista fija frente al panel de control de las cámaras. Jeff se acercó a él, preocupado, y volvió a hablarle, Fred. ¿No me has oído? Fred permanecía impertérrito. Muy extrañado, Jeff se acercó a él y observó aterrorizado que éste tenía un fino tajo en el cuello, y que la sangre estaba empezando a manchar el cuello de su camisa blanca. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? Jaffrey aún no se había repuesto de la impresión de ver a su compañero muerto, cuando volvió a sentir la angustiosa sensación de que había alguien detrás de él. Se dio la vuelta y ante él vio el espectro de la mujer con el largo cabello negro que le cubría la cara por completo. Esta llevaba en su mano derecha un cuchillo de ancha y afilada hoja manchada de sangre. Jeff intentó levantar su pistola para disparar sobre aquel engendro, sobre aquel ser infernal, pero se hallaba completamente paralizado por el terror. Un segundo más tarde, la fantasmal figura se abalanzaba sobre él y le clavaba repetidas veces el cuchillo en el pecho y el estómago, mientras la sangre surgía con profusión de las heridas. Jeff cayó al suelo mortalmente herido. Justo antes de morir aún tuvo tiempo de escuchar la siniestra y demencial risa que emitía aquel ser surgido del negro abismo del infierno, de aquella hija del diablo. En la pequeña ciudad de Willow Creek, había un hospital antiguo con una morgue que tenía fama de ser uno de los lugares más escalofriantes de la región. La morgue del Hospital General de Willow Creek había cerrado hace años, pero su reputación seguía viva gracias a las historias de los pocos que se habían atrevido a entrar. Como joven periodista, estaba buscando una historia impactante para mi próximo artículo. Había escuchado los rumores sobre la morgue abandonada y decidí que investigarlo podría darme la primicia que necesitaba. Convencí a mi amiga Marta, una fotógrafa, para que me acompañara en una visita nocturna a la morgue. Una noche fría y sin luna, Marta y yo nos encontramos frente a la entrada oxidada del hospital. Equipados con linternas, cámaras y grabadoras de audio, nos adentramos en el edificio. El interior del hospital era oscuro y sombrío, con las paredes cubiertas de moho y el suelo lleno de escombros. «Esto es increíblemente espeluznante», dijo Marta, encendiendo su linterna y mirando a su alrededor. «Perfecto para una investigación paranormal». Asentí, tratando de mantener la calma mientras mi linterna barría el pasillo desierto. Comenzamos a explorar el primer piso, tomando fotos y grabando notas en voz baja.
A medida que avanzábamos, el silencio absoluto del edificio nos hacía sentir cada vez más incómodos. De repente, un fuerte golpe resonó a lo lejos, rompiendo el silencio. Marta y yo nos detuvimos en seco, intercambiando miradas nerviosas. ¿Oíste eso?, pregunté en un susurro. Sí. Venía del sótano, de la morgue, respondió Marta, tratando de sonar valiente. Decidimos seguir el sonido, bajando las escaleras con cautela. A medida que nos acercábamos al sótano, los ruidos se volvían más claros, golpes, como si alguien estuviera cerrando puertas con fuerza, y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Llegamos a la puerta de la morgue y la abrí lentamente, revelando una sala llena de camillas oxidadas y equipos médicos antiguos. El aire era frío y pesado, y el olor a descomposición aún persistía en el ambiente. De repente, un objeto metálico cayó al suelo con un estruendo, haciendo que Marta y yo saltáramos del susto. Miramos alrededor, pero no vimos a nadie. El sonido de algo arrastrándose por el suelo volvió a escucharse, esta vez más cerca. Esto no me gusta nada, dijo Marta, tratando de mantener la calma. Tal vez deberíamos irnos. Asentí, pero antes de que pudiéramos movernos, una serie de golpes ensordecedores resonaron en la habitación, como si alguien golpeara las paredes con furia. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. Marta. ¿Dónde estás?, grité, mi voz llena de pánico. Estoy aquí, respondió Marta desde algún lugar cercano. Tenemos que salir de aquí. Nos movimos a tientas en la oscuridad, tratando de encontrar la salida. Los golpes continuaban, reverberando a través de las paredes del hospital. Finalmente, Marta encontró la puerta y la abrió de golpe. Salimos corriendo al pasillo, nuestras linternas volviendo a encenderse débilmente. Corrimos escaleras arriba, sin mirar atrás, mientras los ruidos seguían persiguiéndonos. Al llegar al primer piso, nos dirigimos a la salida principal y, sin detenernos, salimos al aire libre, respirando con dificultad. Una vez fuera del hospital, nos dimos cuenta de que estábamos temblando. Miré a Marta, que estaba pálida y sudorosa. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz todavía temblorosa. No lo sé, pero definitivamente había algo allí, respondió Marta, recuperando el aliento. Algo que no quería que estuviéramos allí. Decidimos no volver a entrar al hospital, al menos no sin más preparación y posiblemente compañía adicional. Regresamos a casa, donde revisé las grabaciones y las fotos. Lo que encontramos fue inquietante, en las grabaciones de audio se escuchaban claramente los golpes y susurros ininteligibles, y en varias fotos aparecían sombras inexplicables y figuras borrosas. La historia de nuestra experiencia en la morgue del Hospital General de Willow Creek se convirtió en el artículo más popular que había escrito, y fue ampliamente reconocida por su detalle y la evidencia recopilada. Aunque nunca pudimos explicar completamente lo que sucedió esa noche, ambos sabíamos que habíamos encontrado algo más allá de lo natural en las sombras de aquella morgue abandonada. El Hospital General de Willow Creek siguió siendo un lugar de leyendas y misterios, y aunque muchos se atrevían a explorar sus pasillos oscuros, pocos se quedaban más allá del primer susto. Marta y yo, por nuestra parte, nos hicimos conocidos en la comunidad del periodismo y lo paranormal, siempre recordando aquella noche como la más aterradora de nuestras vidas.